¿Sabes? Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico o de resolver un problema técnico, existe esta expectativa de precisión absoluta, como en la ingeniería. Claro, sí. ¿Funciona o no funciona? Exacto. Si se rompe una tubería, ves la fuga de agua, el fontanero la señala con la linterna y te dice, mira, ahí está el problema. Esa es la tuerca floja. Y es binario. Y hasta cierto punto, pues muy reconfortante. A la mente humana le fascina que las cosas sean visibles, ¿verdad? Totalmente. Nos aterra la ambigüedad. Buscamos esa misma claridad mecánica en todas las facetas de nuestra vida. Pero luego te adentras en el mundo de las relaciones humanas. Uf, madre mía. Y específicamente en el terreno del amor romántico y el matrimonio. Y de repente, esa precisión milimétrica se esfuma por completo. Ya, no hay tuercas flojas evidentes. Ninguna. Nos encontramos navegando por un paisaje emocional que es, honestamente, bastante turbio. Es la definición absoluta de aguas pantanosas a nivel conceptual. Y es precisamente ahí donde la mayoría de los enfoques modernos fracasan, porque intentan aplicar manuales de instrucciones a algo que, pertenece al ámbito del misterio humano y la filosofía profunda. Ostras, es que es así. Por eso mismo damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Yo estoy muy lista para esto. Nuestra misión de hoy es monumental. Yo también estoy preparado. Va a ser intenso. Vamos a intentar cruzar la filosofía antigua, textos bíblicos milenarios y tratados antropológicos contemporáneos para ver si podemos encontrar un mapa dentro de estas aguas turbias. Eso es. Queremos deconstruir la anatomía del amor conyugal y el romance, esquivando esa inmensa sobrecarga de información que recibimos a diario sobre lo que supuestamente debería ser el amor. A ver, antes de adentrarnos en los detalles, creo que es vital establecer un marco claro sobre las fuentes que vamos a explorar hoy. Muy importante, sí. Hoy nos apoyamos mucho en una pila de documentos fascinantes. Por un lado, un tratado filosófico muy denso y profundo de Pedro Juan Viladrich, titulado El amor conyugal entre la vida y la muerte. Ujú. Y por otro lado, artículos sobre exégesis de textos bíblicos, como análisis del Cantar de los Cantares, o textos sobre los 4 tipos de amor y parejas de la Biblia, como las cartas de Pablo, específicamente Efesios 5. Y aquí tenemos que hacer un inciso fundamental. Dado que gran parte de este material aborda la teología cristiana, conceptos de diseño divino del matrimonio y textos sagrados, nuestro objetivo aquí no es tomar partido. Exacto. No estamos respaldando ninguna postura. Para nada. No buscamos convencer a nadie de estas creencias religiosas. Nuestro propósito es exponer de manera completamente imparcial los marcos conceptuales y la brillante psicología humana que estos autores originales han plasmado en sus textos. Analizamos la arquitectura de su pensamiento, independientemente de la postura personal o espiritual que tenga cada persona que nos escucha hoy. Y la razón por la que esto es tan relevante ahora mismo, el motivo por el que quienes nos escuchan deberían quedarse, es porque vivimos bombardeados por una visión comercial, casi desechable del amor. Como un producto de supermercado. Tal cual. Las aplicaciones de citas nos han convencido de que el amor es un producto de consumo más. Comprender cómo la filosofía y la antigüedad estructuraban el compromiso nos ofrece un atajo intelectual brutal. Un atajo para evitar la desilusión, básicamente. Eso es, para entender cómo demonios se construye un vínculo capaz de resistir el paso de las décadas. Pues para desentrañar ese misterio del vínculo duradero, tenemos que empezar por lo más primario. Todo gran incendio comienza con una chispa. La chispa inicial. Sí. Si observamos la exégesis bíblica que manejamos, el punto de partida es el eros. Es ese amor romántico, pasional y profundamente físico. El que todos conocemos, vaya. Claro, los textos lo rastrean hasta los orígenes en el Génesis, y luego lo vemos estallar en el Cantar de los Cantares, que es un poema épico deslumbrante. Ujú. Lo fascinante aquí es que celebra la sexualidad humana como algo puro, algo originado en la inocencia, mucho antes de que el cinismo moderno o los tabúes lo enredaran todo. Vale, vamos a desgranar esto, porque es el territorio donde casi todo el mundo se siente cómodo hoy en día. ¿Cómo conceptualiza exactamente la filosofía esta explosión inicial? Pues Viladrich lo denomina la primera estancia del amor conyugal. Él habla de un concepto llamado inclinatio naturalis, que básicamente es la coincidencia afectiva natural. A ver, tradúcenos eso. Para que nos entendamos, en esta etapa el amor es pura y absolutamente visceral.
Es sensual y es, sobre todo, cíclico e involuntario. O sea que el cuerpo reacciona sin pedir permiso al raciocinio. Exactamente. Viladrich señala algo muy agudo aquí. Uno no decide enamorarse mediante un acto de libre voluntad, sentándose a redactar una lista de pros y contras. Ya, no es una hoja de cálculo. Para nada. Uno simplemente padece esa revolución interna. Usando las propias palabras del autor, el individuo de repente se encuentra enamorado. Le viene dado. Es como el motor de arranque de un coche. Ostras, me gusta esa analogía. Claro, te da el impulso inicial, esa chispa eléctrica potente y ruidosa necesaria para que la maquinaria pesada cobre vida. Sí, sí. Pero, lógicamente, no puedes pretender hacer un viaje de 1000 kilómetros usando única y exclusivamente el motor de arranque. Te quedas tirado. Te vas a quedar tirado en la primera cuesta. Y aquí es donde veo un choque frontal peligrosísimo con la cultura pop actual. El choque es innegable. La tragedia contemporánea es que hemos divinizado ese motor de arranque. Eso es, las películas, las canciones, las redes sociales, todo nos grita que si esa pasión desbordante decae, si un martes por la mañana no sientes un zoológico de mariposas en el estómago al ver a tu pareja lavándose los dientes... Entonces te dicen que se acabó el amor. Exacto. Hay que tirar el coche y comprar uno nuevo. ¿Qué advierten exactamente las fuentes sobre el riesgo de creerse este mito del romance perpetuo? Las fuentes son implacables al respecto. Al ser una reacción biológica y sensorial, el eros es por definición de la naturaleza cíclico. Sube y baja. Eso es. Tiene un inicio fulgurante, alcanza un clímax y luego por pura ley de habituación fisiológica desciende. Viladrich explica que los sentidos corporales se sacian, se cansan. Tiene sentido. La fuente pone un ejemplo muy poético. Advierte del peligro de basar un proyecto de vida entero en atributos como unos ojos azul amanecer o en el estatus económico de alguien. Claro, porque esos elementos fluctúan. Totalmente. Si construyes tu casa sobre la inclinatio naturalis, cuando la biología haga su pausa natural, sentirás que te han estafado. ¿Ya? Esta primera etapa es una invitación maravillosa de la naturaleza para acercar a dos extraños. Pero es solo el andamiaje, no es el edificio. Pero claro, esto plantea el gran dilema humano. Si esa chispa inicial tiene fecha de caducidad biológica garantizada, o como mínimo va a entrar en una fase de letargo, Sí. ¿cómo sobrevive una pareja a esa primera gran decepción? ¿Cómo te despiertas un día, te das cuenta de que la magia inicial se ha desvanecido y decides quedarte? Ahí radica la transición al nosotros, el salto evolutivo del amor. Según los textos, la única forma de sobrevivir es pasando de la pasividad del cuerpo a la actividad consciente del espíritu. Pasando a la acción. Exacto. Viladrich lo clasifica como la segunda estancia. Es el momento crítico donde se transita de las dinámicas de la carne al vínculo espiritual y voluntario entre las personas. ¿Vale? Aquí es donde los textos latinos hablan de formarla una caro, es decir, una sola carne. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque ya no estamos hablando de dos compañeros de piso que se caen bien y dividen los gastos de las plataformas de streaming. Exactamente. La una caro no es un cruce de caminos temporal, es la creación de un espacio inédito de cointimidad. Nace una entidad biográfica nueva, el nosotros. Ujú. Y para sostener este nosotros, las fuentes introducen el concepto bíblico de ágape. El famoso ágape. Así es. A diferencia del eros, el ágape es el amor incondicional. Es desinteresado y sacrificial. ¿Vale? Los documentos citan el libro de Efesios, capítulo 5, donde se da una instrucción que en su época fue radical. Sí. Se pide a los maridos que amen a sus esposas con el mismo nivel de entrega incondicional con el que Cristo amó a la Iglesia. Es decir, buscando activamente el bienestar de la otra persona sin asomo de egoísmo, incluso cuando cuesta. Y las fuentes traen ejemplos concretos para ilustrar cómo se ve esto en la práctica, ¿verdad? Sí, los artículos de exégesis desgranan parejas bíblicas fascinantes para explicar este mecanismo. Por ejemplo, analizan a Isaac y Rebeca. Ah, claro. En su historia, el amor no se presenta como un arrebato emocional, sino que se subraya como una decisión consciente para toda la vida. Deciden amarse. No es solo un sentimiento pasajero. Exacto. O el caso aún más extremo de José y María. Ese caso es brutal si lo analizas desde el contexto histórico y no solo como un cuento de Navidad. Es un paradigma absoluto del ágape. Pensemos en las leyes de la época. Un embarazo fuera del matrimonio no era un simple escándalo. Implicaba castigos públicos brutales. Incluso la lapidación. Totalmente.
El amor de José no es un sentimiento poético. Se prueba a través de la acción protectora al no repudiarla públicamente. Él asume el riesgo social y legal para protegerla. Claro. El amor pasa de ser algo que te ocurra pasivamente a ser algo que tú ejecutas voluntariamente. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. El amor como decisión, como acción. Pero pongámonos en la piel de un habitante del siglo XXI que nos esté escuchando ahora mismo. A ver, Cuando empezamos a usar palabras como vínculo, deber en justicia o exclusividad para toda la vida, saltan todas las alarmas. ya, normal. Para la mentalidad profundamente individualista de hoy, eso suena a trampa. Suena a un contrato opresivo, a una jaula de obligaciones que anula la libertad personal. Sí, se ve como una carga. ¿Cómo defienden estas fuentes desde la filosofía que este nivel de compromiso es amor y no una simple atadura inventada por la sociedad? Si conectamos esto con el panorama general, la tesis de Viladrich argumenta que el gran error de nuestra era es ver el compromiso como una privación de libertad, como una cadena social. Ujú. Él sostiene que el verdadero vínculo conyugal nace de lo que define como el don entero de la persona. El don entero. Sí, la entrega total. No estás firmando un acuerdo de términos y condiciones que puedes cancelar si encuentras una oferta mejor. Ya. Estás entregando tu propio ser, tu biografía completa, tu pasado, con sus traumas, tu presente y tu futuro incierto. Esa entrega masiva es lo que fundamenta la fidelidad y la indisolubilidad. O sea que no es una jaula. Al contrario, lejos de ser una jaula, las fuentes argumentan que este marco de incondicionalidad es el único entorno verdaderamente seguro donde la intimidad puede florecer. Claro, si sabes que el otro no va a huir a la primera dificultad. Exacto. Sin ese terror constante al abandono, puedes ser tú mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que para lograr ese nivel de seguridad, para dar ese don entero del que hablábamos, hace falta algo que aterroriza a la psique moderna. Tienes que quitarte las máscaras. Entramos en la fase más delicada. Viladrich lo llama la desnudez íntima y el don sincero. Desnudez íntima. Hecho de existir. Qué difícil es eso hoy en día. Muchísimo. Además, el texto añade un punto muy provocador. Esta donación incluye la necesidad de la fertilidad y la genealogía personal. ¿A qué se refiere exactamente? A no guardarse la paternidad o maternidad con fines puramente individualistas, sino ofrecerla como parte de ese nosotros expansivo, de ese proyecto compartido. Es como... A ver si me explico. Es como quitarse una armadura muy pesada tras una larga batalla. Da un miedo cerval porque estás expuesto, pero es la única forma de sentir un abrazo real. Es una metáfora muy precisa. Y para sostener este nivel de vulnerabilidad radical, las fuentes bíblicas introducen dos tipos de amor adicionales que actúan como red de seguridad, ¿verdad? Sí, el amor fileo, que es la lealtad fraternal o la amistad profunda, y el amor estorgé, que es el afecto familiar y protector. Y las fuentes nos dan más ejemplos de la Biblia para ilustrar esto. Constantemente. Observan la historia de Ruth y Boaz. Ella es una extranjera viuda y en la ruina, un perfil sin ningún valor de estatus en la época. Ya. Sin embargo, él ejerce ese amor fileo. Dios mira el corazón sin importar el pasado o el origen extranjero. Y además, un detalle vital, ella da el primer paso. ¡Qué interesante! O la pareja de Áquila y Priscila en el Nuevo Testamento, que son el ejemplo perfecto del valor de servir y trabajar juntos. No solo comparten una casa, fabrican tiendas juntos, tienen un proyecto compartido. Son socios de vida. Exacto. O Zacarías y Elizabeth, que representan el estorgé maduro, muestran fidelidad en la vejez, y cuando por fin tienen descendencia, entregan a ese hijo a un propósito mayor. Esos ejemplos demuestran que el amor a largo plazo tiene más de construcción de un imperio compartido que de romance de balcón. Totalmente. Pero leyendo el tratado de Viladrich, hay una reflexión crítica que quiero lanzar. ¿Cómo puede alguien ofrecer esa desnudez íntima si, como advierte el texto, muchas personas ni siquiera tienen la capacidad de conocer su propia intimidad? Ostras, esa es la gran pregunta. Claro, vivimos en una época de distracción constante. Hay gente que se miente a sí misma todos los días. Si no te posees a ti mismo, ¿qué vas a entregar? Esto plantea una cuestión importantísima y nos lleva al diagnóstico psicológico más crudo de todo el documento. Viladrich advierte que el autoconocimiento es vital. Vital. El autoengaño es el veneno del amor conyugal. Si tú no te conoces, si vives huyendo de tus propios vacíos, ¿qué le estás entregando a tu pareja? Estás entregando un fantasma. Estás entregando un perfil falso. Exacto.
Las carencias psicológicas no asumidas provocan lo que el texto llama sentimientos mixtos. Un día quieres compromiso, al día siguiente te asfixias. En ese estado, el don sincero es materialmente imposible. Ya. Y la consecuencia de esto impide el verdadero don sincero, generando una epidemia que el autor describe con una frase terrible: la soledad en compañía. Uf, qué concepto más duro. Soledad en compañía. Es la tragedia de dos personas que nunca se atrevieron a desnudarse íntimamente. Comparten una hipoteca a 30 años, se sientan en el mismo sofá, pero a nivel interior están a galaxias de distancia. Son dos desconocidos gestionando una empresa logística llamada Hogar. Así es. Y esa desconexión nos arroja directamente a la frontera final de nuestro análisis. Porque mientras el cuerpo aguanta, mientras hay salud, puedes disimular esa soledad en compañía. Sí, yendo de viaje o con el trabajo. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando la pareja logra esa desnudez y construye un nosotros, y el cuerpo biológico finalmente envejece y decae? Aquí alcanzamos la cumbre del tratado, lo que Viladrich conceptualiza como la tercera gran estancia. Él la subtitula La unión de uniones. ¿La unión de uniones? Es el otoño y el invierno de la vida humana. El experto detalla cómo en esta etapa, cuando la belleza física que encendió el eros desaparece, o el estatus social o la salud se esfuman, el amor conyugal enfrenta su juicio final. Es el momento de la verdad absoluto. Y aquí es donde retomo las palabras del Cantar de los Cantares. Fuerte como la muerte es el amor. ¡Qué gran cita! Las fuentes nos ponen delante un contraste visual de lo más poderoso. Por un lado, la imagen trágica, producto de esa soledad en compañía. La mirada de desconfianza de dos ancianos que han descubierto que se desconocían demasiado, porque su amor se basaba solo en lo superficial. Claro, porque nunca fueron verdaderos amigos. Y frente a esa desolación, el texto presenta el milagro de la mirada amorosa de dos veteranos cónyuges, una mirada que trasciende la enfermedad y el deterioro físico. El espíritu triunfando sobre la decadencia de la carne. Totalmente. Viladrich concluye que la verdadera madurez del amor se alcanza cuando éste vence a los ciclos vitales. Esta pareja madura se convierte en un faro para toda la red familiar. Por eso lo de unión de uniones. Exacto. Y aquí los textos teológicos dan un paso más allá y culminan en lo que llaman la paradoja escatológica. Vale, freno ahí un segundo. Paradoja escatológica suena muy complejo. Vamos a traducirlo. Claro. Escatológico en teología se refiere al destino final, a lo que hay más allá de la vida terrenal. La paradoja que plantean es que la muerte física del cuerpo no es el fin. ¿No representa el fracaso? Exacto. Es vista como el destino nupcial definitivo. Es el umbral hacia la comunión eterna. El amor, que empezó con una simple alteración química en la primera estancia, ha madurado tanto que trasciende el tiempo y la propia muerte. Es un viaje monumental, un arco narrativo increíble. Si recapitulamos rápidamente el camino que hemos recorrido hoy, vemos que hemos pasado del encendido visceral del eros. Ese motor de arranque. Sí. Luego hemos pasado a la decisión firme del ágape. Nos hemos despojado de armaduras en el nosotros fraternal, apoyados en Fileo y Estorge. Para finalmente aspirar a una mirada que trasciende el tiempo y la muerte física en la tercera estancia. Es un marco filosófico que no vende fórmulas mágicas. Exige trabajo y autoconocimiento. Por eso queremos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre la información recibida hoy. Independientemente de sus creencias, este marco de pensamiento sirve como un espejo clínico. Totalmente. Pregúntense, ¿en qué estancia se encuentran sus propias relaciones? ¿Están intentando construir una vida entera con el simple motor de arranque de la primera fase? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Y para cerrar, queremos dejar una idea resonando en la mente de la audiencia. Algo construido sobre el material, pero para pensar a solas. Adelante. Si el amor de conyugación, con toda su exigencia de desnudez íntima y sacrificio, fue diseñado conceptualmente como un reflejo a pequeña escala del amor incondicional divino, Sí. cabe preguntarse, en una sociedad moderna que huye obsesivamente del compromiso y se refugia solo en la chispa inicial, estamos perdiendo no solo la capacidad de amar a otras personas, sino nuestra capacidad misma para comprender cualquier concepto filosófico o espiritual profundo. Es una posibilidad muy real. Si atrofiamos nuestra capacidad para la vulnerabilidad profunda, quizás nos volvemos incapaces de entender la trascendencia. Dejamos esa provocación sobre la mesa. Sigan cuestionando sus certezas, sigan aprendiendo y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.